Hay un momento en la vida en el que algo se rompe, pero no de la forma en que te enseñaron a temer. No es una ruptura visible, no es una crisis que todos pueden señalar, no es un colapso que pueda explicarse fácilmente. Es algo más silencioso, más íntimo, como si de repente dejaras de encajar en el lugar donde siempre estuviste. Y eso puede sentirse profundamente desconcertante, porque durante mucho tiempo creíste que pertenecías. Creíste que había un lugar, un grupo, una identidad donde finalmente podrías descansar. Y ahora, eso ya no se siente verdadero. Y entonces aparece esa sensación que muchos intentan evitar a toda costa, la de no pertenecer a ningún lado. Puede que estés rodeado de personas, puede que tu vida externamente parezca estable, puede que todo siga funcionando, pero dentro de ti, algo ya no responde igual. Las conversaciones no te llenan como antes. Las dinámicas sociales se sienten repetitivas. Incluso los espacios que alguna vez fueron familiares, ahora parecen lejanos, y en ese momento la mente intenta encontrar una explicación rápida. Intenta etiquetar lo que estás sintiendo. Tal vez estoy cambiando demasiado. Tal vez estoy perdiendo algo. Tal vez hay algo mal conmigo. Pero lo que rara vez considera es que nada está mal. Lo que está ocurriendo es que tu percepción está cambiando. Y cuando la percepción cambia, la sensación de pertenencia también cambia. Porque durante mucho tiempo, esa sensación estuvo basada en identificación. Te sentías parte de algo porque compartías creencias, hábitos, formas de ver el mundo. Pero cuando esas estructuras comienzan a cuestionarse internamente, cuando ya no se sostienen con la misma fuerza, es natural que la sensación de pertenencia se debilite. Y eso no es un error del proceso, es parte del proceso. Es como si hubieras estado usando una ropa durante años que de repente deja de ajustarse. No porque la ropa esté mal, sino porque tú ya no eres el mismo. Y en lugar de ver eso como un problema, tal vez puedas verlo como una señal de que algo dentro de ti está expandiéndose más allá de lo que antes lo definía. Pero claro, eso no elimina la incomodidad, porque el ser humano ha sido condicionado a buscar pertenencia como una forma de seguridad, a sentirse parte de algo para no sentirse solo. Y cuando esa estructura se desarma, aparece un tipo de soledad que no tiene que ver con la ausencia de personas, sino con la ausencia de identificación. Ya no sabes exactamente dónde encajas, y eso puede dar miedo. Pero si te permites observarlo más profundamente, notarás algo interesante. Esa sensación no es completamente negativa. Hay una especie de espacio en ella, un espacio que antes no existía, porque cuando ya no estás completamente definido por un grupo, por una identidad, por una narrativa, algo se libera. Es como si por primera vez no tuvieras que sostener una versión fija de ti mismo. Y eso, aunque al principio puede sentirse como pérdida, en realidad es una apertura hacia algo más amplio, más real, más alineado con lo que eres cuando dejas de intentar encajar. Hay una frase silenciosa que empieza a emerger en este punto, aunque no siempre se formula con palabras. Si no pertenezco a ningún lugar, entonces ¿dónde estoy? Y la respuesta, aunque no es inmediata, comienza a insinuarse en la experiencia misma. No estás fuera, no estás perdido. Simplemente estás dejando de buscar afuera aquello que en realidad nunca estuvo ahí de forma estable, porque la pertenencia que el mundo ofrece siempre está condicionada. Depende de que seas de cierta manera, de que pienses de cierta forma, de que mantengas ciertas actitudes. Pero lo que estás comenzando a intuir es una forma de pertenencia que no depende de condiciones, una forma de estar que no necesita ser validada constantemente. Y eso cambia todo, porque en lugar de preguntarte dónde encajas, empiezas a notar desde dónde estás viviendo. Y en ese cambio de enfoque, muchas cosas empiezan a reordenarse. Tal vez ya no necesitas pertenecer en el sentido tradicional. Tal vez lo que estás buscando no es encajar, sino ser. Y ser, en su forma más honesta, no siempre coincide con estructuras predefinidas. A veces implica caminar solo por un tiempo.
no porque estés separado de los demás, sino porque estás reconociendo algo que no todos están viendo al mismo tiempo. Y eso no te hace superior, no te hace especial. Simplemente te coloca en un punto diferente del proceso. Y en ese punto hay una invitación. No a encontrar un nuevo grupo donde encajar, no a construir una nueva identidad que reemplace a la anterior, sino a permanecer presente en lo que estás sintiendo sin necesidad de resolverlo de inmediato. Porque la mente quiere respuestas rápidas, quiere seguridad, quiere saber dónde pertenezco ahora, pero la conciencia no funciona así. La conciencia observa, permite, y en ese permitir, algo más profundo comienza a revelarse. Si en este momento sientes que ya no perteneces a ningún lugar, no te apresures a llenar ese vacío. No corras a encontrar una nueva etiqueta, una nueva tribu, una nueva forma de definirte. Quédate un momento ahí, en ese espacio incierto, porque ahí es donde algo real puede emerger, algo que no está basado en la necesidad de encajar, sino en la libertad de ser. Y aunque no lo parezca al principio, ese espacio no es un lugar de pérdida, es un lugar de transición, un lugar donde lo falso se disuelve para dar paso a algo más auténtico. Y si puedes permitirte estar ahí, aunque sea por unos momentos, sin resistirlo, sin intentar cambiarlo, tal vez empieces a notar que esa sensación de no pertenecer no es el final de algo, es el comienzo de algo mucho más profundo. Y si esto resuena contigo, si en algún nivel reconoces lo que estás sintiendo, no intentes explicarlo demasiado rápido, solo obsérvalo. Porque en esa observación ya hay más pertenencia de la que imaginabas. Y cuando permaneces en ese espacio sin apresurarte a escapar, sin correr hacia una nueva identidad que te dé alivio inmediato, algo empieza a revelarse con una claridad que no viene de la mente, sino de una percepción más profunda. La sensación de no pertenecer no es en realidad una falla en tu vida. Es una grieta en la ilusión que te sostenía. Durante mucho tiempo, la pertenencia fue construida sobre acuerdos invisibles, sobre la idea de que para ser aceptado debías adaptarte, suavizar ciertas partes de ti, exagerar otras, encajar en moldes que no siempre eran naturales. Y funcionó durante un tiempo. Funcionó lo suficiente como para darte una sensación de estabilidad, de dirección, incluso de identidad. Pero esa estabilidad tenía un costo, el costo de no ser completamente honesto contigo mismo. Y ahora, lo que estás sintiendo es el momento en que ese costo ya no puede sostenerse. No es que hayas perdido tu lugar, es que dejaste de negociar contigo para mantenerlo. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces ya no estás tratando de recuperar lo que perdiste, estás empezando a ver por qué lo perdiste. Y en ese ver, hay una liberación que no depende de que las cosas vuelvan a ser como antes. Hay una comprensión que te permite avanzar sin necesidad de reconstruir exactamente lo mismo. Y eso es profundamente transformador, pero también puede ser incómodo, porque implica caminar sin referencias claras por un tiempo. Implica no saber exactamente quién eres en relación a los demás. Implica soltar definiciones que durante años te dieron estructura. Y en ese proceso, la mente intenta intervenir. Intenta reconstruir rápidamente una nueva versión de ti que sea aceptable, que encaje, que tenga sentido dentro de los parámetros conocidos. Pero si observas con atención, notarás que esa urgencia viene del miedo a estar sin forma, sin identidad, sin un lugar claro. Y ese miedo es comprensible, porque hemos sido entrenados para evitar ese estado a toda costa. Pero hay algo que solo puede ser descubierto ahí, en ese espacio sin definiciones. Algo que no puede ser visto mientras estás ocupado encajando. Es la experiencia directa de ser, sin necesidad de convertir eso en una historia. Y cuando empiezas a tocar ese espacio, aunque sea por momentos, algo se vuelve evidente. No necesitas pertenecer a un lugar para existir plenamente. No necesitas una etiqueta para ser válido. No necesitas una estructura externa para sentirte completo, porque hay una presencia en ti que no depende de nada de eso.
Y cuando esa presencia se reconoce, aunque sea de forma sutil, cambia la base de todo. Ya no estás buscando pertenecer desde la carencia. Estás viviendo desde una especie de plenitud que no necesita ser confirmada constantemente. Y desde ahí, las relaciones cambian. Ya no te acercas a los demás para sentirte completo. Te acercas porque hay un deseo genuino de compartir, de conectar, de estar. Y eso genera vínculos mucho más reales, porque no están basados en la necesidad, sino en la presencia. Pero también es cierto que este cambio puede hacer que algunas conexiones se desvanezcan. No porque haya algo malo en ellas, sino porque estaban sostenidas por una versión de ti que ya no está operando de la misma manera. Y eso puede generar tristeza, puede generar nostalgia, puede hacerte cuestionar si estás tomando el camino correcto. Pero si miras más allá de la emoción inmediata, notarás que hay una coherencia más profunda en lo que está ocurriendo. No estás perdiendo conexión, estás afinando tu forma de conectar. Estás dejando de sostener lo que no es auténtico para abrir espacio a lo que sí lo es. Y eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere una disposición a no llenar inmediatamente el vacío con lo primero que aparezca. Porque no todo lo que ofrece pertenencia es verdad. Muchas veces, lo que ofrece pertenencia rápida también exige una forma de conformidad que ya no puedes sostener. Y ahí es donde tu discernimiento comienza a cambiar. Ya no te dejas llevar solo por la necesidad de encajar. Empiezas a sentir cuando algo es genuino, cuando algo resuena de verdad, cuando algo está alineado con lo que estás descubriendo dentro de ti. Y esa sensibilidad, aunque al principio puede parecer una carga, en realidad es una guía. Es lo que te permite moverte de forma más consciente, más honesta, más conectada con tu propia experiencia. Y en ese movimiento, poco a poco, la sensación de no pertenecer comienza a transformarse. Ya no se siente como una carencia, se siente como una libertad de no tener que ajustarte constantemente, de no tener que forzar una identidad, de no tener que participar en dinámicas que no te representan, y desde esa libertad, algo nuevo puede surgir, no como una estructura rígida, no como una nueva etiqueta que reemplaza a la anterior, sino como una forma de estar en el mundo que es más fluida, más abierta, más real. Y tal vez en ese punto te das cuenta de algo que antes parecía imposible. No perteneces a un lugar específico, perteneces a la vida misma. No en un sentido abstracto, sino en la experiencia directa de estar aquí, ahora, siendo parte de todo lo que ocurre. Y cuando eso se vuelve evidente, la necesidad de encajar pierde su urgencia, porque ya no estás buscando un lugar donde ser aceptado, estás reconociendo que nunca estuviste separado. Y si en este momento aún sientes esa incomodidad, esa sensación de no encajar, de no encontrar tu lugar, no la rechaces, no intentes resolverla inmediatamente. Permanece con ella un poco más, porque ahí, en ese espacio donde no hay respuestas claras, es donde algo verdadero comienza a tomar forma, y ese algo no puede ser impuesto desde afuera, solo puede ser descubierto desde adentro. Y a medida que te permites habitar ese espacio con un poco más de suavidad, sin exigirle respuestas inmediatas, empiezas a notar algo que antes parecía imposible de percibir. La sensación de no pertenecer deja de ser una herida abierta y comienza a convertirse en una puerta. No una puerta hacia un nuevo grupo, ni hacia una identidad más refinada, sino hacia una comprensión más profunda de lo que realmente significa estar aquí. Porque durante mucho tiempo confundiste pertenecer con ser reconocido, confundiste conexión con aprobación, confundiste cercanía con coincidencia, y ahora, al ver que esas cosas no son lo mismo, algo dentro de ti se reorganiza. Ya no buscas que el mundo te confirme quién eres. Empiezas a preguntarte, en silencio, quién eres cuando nadie te está mirando. Y esa pregunta no tiene una respuesta conceptual. No se responde con palabras, ni con etiquetas, ni con historias. Se responde con experiencia directa, con la forma en que estás presente en este momento,
con la forma en que observas lo que surge dentro de ti sin necesidad de cambiarlo inmediatamente. Y en ese tipo de observación, algo se revela. Hay una parte de ti que no necesita pertenecer porque nunca estuvo separada. Esa parte no está interesada en encajar, ni en destacar, ni en ser validada. Simplemente está. Es una presencia que no se mueve al ritmo de las expectativas externas. No cambia según el contexto social. No se adapta para ser aceptada. Y sin embargo, es la parte más real de lo que eres. Pero para reconocerla, es necesario atravesar ese período en el que las viejas referencias se caen, en el que ya no puedes apoyarte completamente en lo que antes te definía. Y ese período puede sentirse como una especie de vacío, como si estuvieras en un lugar intermedio, sin suelo firme. Pero ese no suelo es precisamente lo que permite que algo nuevo emerja. Porque mientras estabas completamente apoyado en estructuras externas, no había espacio para descubrir lo que no depende de ellas. Y ahora, al soltarlas, aunque sea parcialmente, ese espacio aparece. Y en ese espacio, la conciencia comienza a reconocerse a sí misma de una manera más clara. No como una idea espiritual, no como un concepto aprendido, sino como una experiencia viva. Es el momento en el que te das cuenta de que puedes estar solo y no sentirte incompleto, de que puedes no encajar en un grupo y aún así sentirte en paz, de que puedes no tener todas las respuestas y aún así no sentir ansiedad constante. Y eso es profundamente liberador, porque rompe con una de las creencias más arraigadas, la de que necesitas algo externo para sentirte bien internamente. Y cuando esa creencia comienza a debilitarse, muchas cosas cambian al mismo tiempo. Tu forma de tomar decisiones se vuelve más clara, porque ya no estás guiado únicamente por el deseo de ser aceptado. Tu forma de relacionarte se vuelve más honesta, porque ya no estás intentando encajar constantemente. Tu forma de vivir se vuelve más ligera, porque ya no estás sosteniendo una identidad rígida todo el tiempo. Y en esa ligereza hay una especie de descanso que no depende de circunstancias externas, un descanso que surge cuando dejas de luchar contra lo que eres en este momento. Y desde ese descanso, algo más profundo empieza a florecer. Una conexión que no está basada en la coincidencia superficial, sino en la presencia compartida. Empiezas a encontrar personas con las que no necesitas explicar tanto, con las que no necesitas actuar, con las que puedes simplemente estar. Y eso se siente diferente. No es una conexión ruidosa, no es intensa en el sentido dramático, es tranquila, estable, real. Pero incluso esas conexiones no se convierten en una nueva forma de dependencia, porque ahora sabes que la verdadera base no está en el otro, está en tu propia presencia, y eso te permite relacionarte desde un lugar mucho más libre, sin miedo a perder, sin necesidad de retener, sin la urgencia de definir constantemente lo que es o lo que debería ser, simplemente permitiendo que las cosas sean como son, momento a momento. Y en ese permitir hay una confianza que antes no estaba disponible. No una confianza ciega en el futuro, sino una confianza en la capacidad de estar con lo que sea que surja. Y esa confianza es lo que realmente transforma la experiencia de no pertenecer, porque deja de ser una amenaza y se convierte en una apertura. Una apertura hacia una forma de vida que no está limitada por las estructuras habituales. Una forma de estar que no necesita encajar para ser válida. Y tal vez en este punto te das cuenta de algo que al principio parecía contradictorio. Al dejar de buscar pertenecer a un lugar específico, empiezas a sentirte en casa en muchos lugares al mismo tiempo. No porque encajes perfectamente en todos, sino porque ya no necesitas encajar para estar en paz. Y esa es una libertad que pocas personas se permiten experimentar completamente, porque implica soltar muchas de las ideas que se enseñaron como necesarias. Pero si has llegado hasta aquí, si has sentido este proceso dentro de ti, aunque sea de forma parcial, tal vez ya estás listo para verlo de otra manera. No como una pérdida, no como un problema a resolver, sino como una invitación.
una invitación a descubrir una forma de pertenecer que no depende de condiciones externas, una forma de estar que no puede ser quitada porque no fue dada por nadie. Y si en este momento puedes simplemente detenerte, sin intentar llegar a ninguna conclusión, sin intentar definir lo que estás viviendo, solo sentir, tal vez puedas notar algo muy sutil, pero profundamente verdadero. Nunca estuviste fuera. Solo estabas buscando en el lugar equivocado, y cuando esa comprensión empieza a asentarse, no como una idea que repites, sino como algo que se siente real en tu experiencia, incluso los momentos de incertidumbre cambian de tono. Siguen existiendo, porque la vida no deja de moverse, pero ya no se viven con la misma urgencia de antes. Hay una especie de espacio interno que permanece, incluso cuando no sabes exactamente hacia dónde vas. Y ese espacio es suficiente, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no dependes de ellas para estar en paz. Y en ese estado empiezas a notar algo aún más profundo. La necesidad de pertenecer estaba conectada con una sensación de separación que ahora comienza a disolverse. Durante años, te percibiste como alguien aislado, como una identidad separada que necesitaba encontrar su lugar en un mundo externo. Y desde esa percepción, la búsqueda de pertenencia era lógica. Pero cuando la conciencia se vuelve más clara, cuando empiezas a experimentar la vida desde un lugar menos centrado en el yo, como algo rígido, esa separación pierde fuerza. Ya no te sientes completamente separado de lo que te rodea. Empiezas a percibir que hay una continuidad entre tú y el mundo, no en un sentido intelectual, sino en la experiencia directa de estar aquí respirando, sintiendo, siendo parte del mismo movimiento que todo lo demás. Y en ese reconocimiento, la pregunta ¿dónde pertenezco? Comienza a perder sentido, porque ya no hay un afuera al que tengas que entrar. Ya estás dentro de todo. Siempre lo estuviste, solo que ahora empiezas a verlo. Y eso no significa que dejes de tener preferencias, que dejes de elegir con quién estar, qué hacer, cómo vivir. Significa que esas elecciones ya no nacen de una necesidad de completar algo que falta, sino de una expresión natural de lo que eres en este momento, y eso hace que todo sea más ligero, más honesto, más alineado. Ya no necesitas forzar relaciones, ni sostener dinámicas que no resuenan, ni permanecer en lugares que no reflejan tu estado interno. Pero tampoco necesitas rechazar nada con dureza. Hay una especie de neutralidad consciente que aparece. Puedes estar o no estar, puedes acercarte o alejarte, sin que eso defina tu valor. Y esa es una libertad que transforma completamente la forma en que te mueves por el mundo, porque ya no estás constantemente midiendo si perteneces o no. Simplemente estás, y desde ese estar, todo lo demás encuentra su lugar de forma natural. Hay momentos en los que te sentirás profundamente conectado con alguien, con un lugar, con una situación, y otros en los que no, y ambos son válidos. Ambos forman parte del movimiento de la vida. No necesitas convertir ninguno en permanente. No necesitas aferrarte a uno ni rechazar el otro. Puedes permitir que todo fluya, sabiendo que lo que realmente eres no depende de esas variaciones. Y esa comprensión, aunque es simple, tiene un impacto enorme, porque rompe con la idea de que necesitas encontrar un lugar definitivo donde encajar para finalmente descansar. El descanso no está en encontrar ese lugar, está en dejar de buscarlo desde la carencia, está en reconocer que la base de tu experiencia ya está completa, incluso cuando las circunstancias cambian. Y desde ahí, puedes relacionarte con el mundo de una manera completamente diferente. No como alguien que está intentando entrar, sino como alguien que ya está adentro. No como alguien que necesita ser aceptado, sino como alguien que ya se reconoce. Y eso cambia la energía de todo lo que haces. Cambia la forma en que hablas, en que escuchas, en que te mueves. Porque ya no hay esa tensión constante de demostrar, de encajar, de justificar tu presencia. Tu presencia simplemente es. Y eso, aunque no se pueda explicar completamente con palabras, se siente, se transmite y genera una forma de conexión mucho más profunda que cualquier coincidencia superficial,
porque cuando alguien está realmente presente, no necesita pertenecer a un grupo específico para conectar. Conecta desde la esencia, no desde la identidad. Y esa es una forma de pertenencia mucho más amplia, mucho más real, mucho más estable. Pero incluso aquí es importante recordar algo. Esto no es un estado al que llegas y permaneces para siempre. Es un reconocimiento que aparece y desaparece, que se vuelve más claro con el tiempo, pero que no necesita ser sostenido con esfuerzo. Porque en el momento en que intentas sostenerlo como una nueva identidad, la mente vuelve a apropiarse de la experiencia. Y entonces se convierte en otra forma de buscar pertenecer, pero ahora a una idea espiritual. Y eso también puede ser visto. También puede ser soltado, porque lo que realmente estás descubriendo no es una nueva identidad, es la ausencia de necesidad de tener una. Y eso no significa que dejes de funcionar en el mundo, que dejes de tener un nombre, un rol, una historia. Significa que ya no estás completamente definido por eso. Puedes usar esas cosas cuando son útiles y dejarlas cuando no lo son. Puedes moverte entre contextos sin perderte en ellos. Puedes ser flexible sin sentirte inestable. Y eso es una forma de libertad que no depende de condiciones externas. Es una libertad que surge cuando te das cuenta de que lo que eres no puede ser contenido completamente en ninguna estructura. Y desde esa libertad, la sensación de no pertenecer deja de ser un problema y se convierte en una señal de que ya no estás limitado por las mismas estructuras de antes. Y si en este punto todavía hay una parte de ti que se resiste, que quiere volver a sentir esa seguridad antigua, ese sentido claro de pertenencia, no la rechaces. Obsérvala con la misma atención con la que has observado todo lo demás, porque esa parte también forma parte del proceso. También necesita ser vista, comprendida, integrada. No hay nada que eliminar, no hay nada que corregir, solo hay algo que reconocer, una y otra vez, en cada momento en que te das cuenta. Y tal vez, en medio de todo esto, puedas permitirte una pausa, no para encontrar una respuesta definitiva, sino para sentir algo más simple, más inmediato, más verdadero. Estás aquí, estás vivo, estás consciente de lo que estás sintiendo, y en ese simple hecho, hay una pertenencia que no depende de ningún lugar.